Muchas gracias, Patrick. Me sale en francés, Patrick. Bueno, ante todo quería agradecerte a vos, Patrick, y a la DAAD por invitarme a participar en este ciclo. Y lo que yo voy a presentar hoy, bastante brevemente ante ustedes, va a estar centrado específicamente, como vos decías, en Eichmann en Jerusalén, más específicamente en el epílogo de Eichmann, de Arendt a Eichmann en Jerusalén, y más específicamente aún en las últimas 2 páginas de este epílogo, pero atañe a una pregunta que recorre la obra de Arendt prácticamente en su totalidad y que creo que puede formularse de esta manera. ¿Cómo juzgar cuando, ante la irrupción del totalitarismo, las categorías y conceptos con los que estábamos acostumbrados a juzgar ya no sirven para dar cuenta de la horrorosa realidad de crímenes de naturaleza desconocida y de criminales que no responden a la noción de criminales que solíamos considerar? Arendt escribió en distintas ocasiones que estos crímenes, al enfrentarnos aún más allá del mal con el que sabemos lidiar, cito, no se pueden castigar ni perdonar. Esto es, no hay castigo retributivo a la medida de este crimen. Pero en esta ocasión, frente al juicio de Eichmann, precisamente de lo que se trata es de juzgarlos y de castigarlos. Y el libro de Arendt es, además de una crónica del juicio realizada para el New Yorker, a pedido de Arendt además, un análisis crítico de los presupuestos con los que el gobierno israelí, el fiscal y en parte también los jueces justificaron el juicio en Israel y la condena de Eichmann. No obstante estas críticas, que apenas voy a resumir ahora enseguida, Arendt no tiene dudas de que Eichmann debía ser juzgado, ni parece tampoco tenerlas respecto de lo justo de su condena a muerte. Pero sí entiende Arendt que la justificación explícita que se esgrimió para fundamentar esa condena oscurece los problemas políticos, morales y jurídicos que el juicio planteaba. Entonces, en las 2 últimas páginas del epílogo de Eichmann en Jerusalén, en las que me voy a centrar, Arendt va a poner en boca de los jueces de Jerusalén el alegato que a sus ojos, a los ojos de Arendt, estos jueces deberían haber pronunciado si no hubieran ignorado esos problemas que ella cree que ignoran. Entonces, ¿cuáles son, a ojos de Arendt, esos problemas? Desde Nuremberg, escribe Arendt, nos enfrentamos en los juicios post-Nuremberg a 3 problemas, a saber, la conformación de un tribunal de vencedores, la dificultad por dar una definición válida del crimen y la dificultad por dar cuenta del nuevo tipo de criminal que comete el crimen. En Nuremberg, el primer problema, es decir, el de la conformación de un tribunal de vencedores, no podía encontrar ninguna solución si se pretendía juzgar a los jerarcas nazis. Es decir, si no lo juzgaban los vencedores, ¿quién podría haberlo juzgado? El segundo problema, el problema de la definición del crimen, que es sobre todo un problema jurídico, se sorteó, según Arendt, malamente apelando a figuras penales existentes, tales como crímenes de guerra, crimen contra la paz, actos inhumanos o piratería, figuras penales que estaban lejos de dar cuenta de la naturaleza inédita del crimen del que se trataba y que contribuyeron, según Arendt, más bien a esconder los principios que fundamentaron las condenas. Y en cuanto al tercer problema, que diría que podemos considerar de naturaleza a la vez jurídica y política, pero también moral y filosófica, los crímenes nazis nos enfrentaban a un nuevo tipo de criminal que no podía ser juzgado tampoco sencillamente según las normas de la intencionalidad criminal, esto es, de la mens rea, de la voluntad de actuar en contra de la ley. Nos enfrentaban a individuos, entiende Arendt, que alegaban actuar siguiendo las leyes bajo las cuales se encontraban. Entonces, en su crónica del juicio a Eichmann, Arendt se propone observar en qué medida la realización del juicio contribuyó a echar luz sobre estos problemas, o si por el contrario, tal como se dio el juicio, tendió más bien a oscurecerlo. Y entonces, en ese sentido, a ojos de Arendt, la insistencia de Israel por juzgar a Eichmann en su territorio bajo la acusación principal de crímenes contra el pueblo judío obstaculizó, por un lado, la promoción de una instancia penal internacional, pero sobre todo obstaculizó la comprensión del carácter inédito de los crímenes del régimen nazi. Y sobre este punto, Arendt retoma en buena medida en su crónica los argumentos de Yosal Rogas, autor de un pequeño libro titulado The Eichmann Trial and the Rule of Law.
En lo que es la definición del crimen, Arendt entiende que en ningún momento durante el juicio pareció considerarse que la exterminación de los judíos o de los gitanos o de otro grupo étnico fuera algo distinto que un crimen contra un grupo determinado. Esto es, en ningún momento, sostiene Arendt, se consideró que lo que el régimen había dañado y puesto en peligro era a la humanidad en tanto tal, es decir, que se trataba propiamente de un crimen contra la humanidad. Y por fin, en lo que respecta al nuevo tipo de criminal, Arendt constata que los jueces de Israel se toparon también, y de manera más flagrante aún que en Nuremberg, con el estupor ante un acusado que no era ni un perverso ni un sádico, sino que parecía ser aterradoramente normal, y respecto del cual era muy difícil aseverar que había tenido conciencia de estar actuando mal, mientras organizaba concienzudamente la masacre en su rol de funcionario a cargo de la deportación durante el régimen nazi. En síntesis, Arendt escribe taxativamente, cito, el fracaso del Tribunal de Jerusalén consistió en no abordar estos tres problemas fundamentales, harto conocidos y suficientemente estudiados a partir de la formación del Tribunal de Nuremberg. Ahora bien, el fracaso, nos dice Arendt claramente, no consiste en que no se ha hecho justicia, sino en que no se han puesto en evidencia los verdaderos problemas a los que nos confrontaron estos nuevos crímenes y su juzgamiento. La razón profunda de la condena, el porqué último de la condena a muerte de Eichmann, ha quedado oculto, dice Arendt, bajo una serie de argumentos confusos y contradictorios que responden a la incapacidad de los jueces por hacerse cargo de los problemas que recién mencionaba. Y entonces, para hacer visible este porqué último, los jueces deberían, dice Arendt, de algún modo haber hablado del modo en que Arendt va a hablar por ellos. Es decir, el alegato del final del epílogo de la crónica de Arendt del juicio a Eichmann expresa, según Arendt, la última ratio de la justa condena de Eichmann, es decir, aquello que los jueces deberían haber dicho, pero no han osado o no han sabido decir. Perdón. Entonces, vayamos a esas dos páginas finales de Eichmann en Jerusalén. Y en esas dos páginas finales yo me voy a detener en dos momentos. El primer momento concierne a una frase que precede al alegato final que, como les decía recién, Arendt pone en boca de los jueces, y en esta primera frase que precede al alegato, Arendt glosa a Joseph Rogat, que yo les mencionaba recién. Y el segundo momento es precisamente el alegato final. Entonces, las preguntas que yo quiero plantear frente a esto son sobre todo. En primer lugar, quiero preguntar o preguntarme si la explicitación del fundamento de la condena que Arendt pone en boca de los jueces, y que ahora les voy a exponer, es plenamente consentida por la propia Arendt. La segunda pregunta que quiero formular es si esa fundamentación de la condena que Arendt pone en boca de los jueces da una respuesta concluyente al problema de saber sobre qué, frente a estos nuevos crímenes y a estos nuevos criminales, podemos asentar nuestro juicio. Entonces, empiezo por la frase en que Arendt glosa a Rogat, es decir, hay una cita interna de Rogat que les voy a señalar, refiriéndose a que nuestra tradición nos impone tener en cuenta el factor subjetivo, el querer hacer daño conscientemente por parte del criminal. Arendt escribe a continuación, y cito, rechazamos y las consideramos bárbaras las afirmaciones de que, y aquí entra la cita interna de Rogat, los grandes delitos ofenden de tal modo a la naturaleza que incluso la tierra clama venganza, que el mal viola la natural armonía de tal manera que solo la retribución puede restablecerla, que las comunidades ofendidas por el delito tienen el deber moral de castigar al delincuente. Acá termina la cita interna de Rogat, y Arendt sigue, pese a ello, es decir, pese a que rechazamos y consideramos bárbaras las afirmaciones de este tipo, de que los grandes delitos ofenden de tal modo a la naturaleza que incluso la tierra clama venganza, pese a ello, estimo innegable, escribe Arendt, que fue precisamente en virtud de estas olvidadas afirmaciones que Eichmann fue sometido a la acción de la justicia,
y que tales afirmaciones fueron, en verdad, la justificación suprema de la pena de muerte. Arendt nos está diciendo entonces que las premisas retributivas que consideramos bárbaras, estas que nos dicen que la tierra clama venganza, esas premisas retributivas han sido la justificación suprema para el juicio y la condena a muerte de Eichmann y la justificación suprema de esta condena a muerte. Ahora bien, ¿rechaza realmente Arendt estas afirmaciones que Rogat, por su parte, considera explícitamente arcaicas? ¿Rechaza realmente Arendt, considera efectivamente bárbaras estas afirmaciones? En lo que sigue, yo quiero argumentar que ese rechazo por parte de Arendt es más bien irónico. Que Arendt, de algún modo, aprueba ese veredicto y que en el extraño alegato que va a seguir, va a poner en boca de los jueces los argumentos que corresponden a la justificación suprema verdadera de la condena a muerte. Lo que los jueces habrían debido decir si no solo hubieran hecho justicia, esto es, juzgar y condenar a Eichmann, sino se hubieran también tornado visible el principio por el que lo juzgaban y lo condenaban a muerte. Entonces voy a tratar de mostrar, o voy a tratar de sostener, que en ese alegato imaginario, junto a la voz supuesta de los jueces, resuena de manera inconfundible la voz de Arendt. Para eso voy a dividir ese alegato en tres partes. La primera parte refiere a la culpabilidad del acusado, es decir, de Eichmann. La segunda refiere al crimen que cometió. Y la última, que en realidad se reduce a las dos últimas frases de ese breve alegato, justifica la pena de muerte, la pena que le ha de caber. Entonces, en la primera parte de ese alegato imaginario, los jueces dicen, en la voz de Arendt, que están dispuestos a reconocer que el acusado no actuó por voluntad de hacer el mal y que por ende no se siente culpable. Esa primera parte dice así, la resumo un poco, pero la leo textualmente. Usted ha reconocido, esto es, insisto, el alegato imaginario que Arendt pone en boca de los jueces si ellos hubieran sido capaces de explicar los fundamentos verdaderos de la condena a Eichmann. Entonces, dice así. Usted ha reconocido que el delito cometido contra el pueblo judío en el curso de la guerra es el más grave delito que consta en la historia, y también ha reconocido su participación en él. Pero ha dicho que nunca actuó impulsado por bajos motivos, que nunca tuvo inclinación a matar, que nunca odió a los judíos, y pese a esto, no pudo comportarse de manera distinta y no se siente culpable. Nos es muy difícil, aunque no imposible, creerle. También ha dicho que su papel en la solución final fue de carácter accesorio y que cualquier otra persona hubiera podido desempeñarlo, por lo que todos los alemanes son potencialmente culpables por igual. Con esto, usted ha querido decir que cuando todos, o casi todos, son culpables, nadie lo es. Esta es una conclusión muy generalizada, pero nosotros no la aceptamos. En otras palabras, ante la ley, tanto la inocencia como la culpa tienen carácter objetivo. E incluso si 80 millones de alemanes hubieran hecho lo que usted hizo, no por eso quedaría usted eximido de responsabilidad. Aquí nos ocupamos únicamente de lo que usted hizo, no de la posible naturaleza inocua de su vida interior y de sus motivos, ni tampoco de la criminalidad en potencia de quienes lo rodeaban. Cierro entonces las comillas de esta primera larga cita de ese alegato final. El alegato dice entonces, en esta parte, que si bien Eichmann puede no sentirse culpable, al cumplir con lo que le ordenaba el régimen al que servía, Eichmann es culpable ante la ley porque ante la ley tanto la inocencia como la culpa tienen carácter objetivo. Escuchamos acá la voz de Arendt entremezclada con la voz de los jueces, o más precisamente escuchamos la voz de Arendt imponiéndose a la voz de los jueces. Estamos frente a un nuevo tipo de criminal, no disponemos de una figura que dé cuenta de este nuevo tipo de criminal que no se considera culpable de la masacre de masas a la que contribuye, sino que se considera una pieza obediente de un régimen al que sirve. Eichmann puede no sentirse culpable, pero su culpabilidad no es de naturaleza subjetiva, sino objetiva. No se trata de determinar si actuó conscientemente de manera criminal, sino de determinar si
objetivamente culpable de haber violado la ley. Los jueces no lo dicen, tal vez no son siquiera conscientes de ello, pero eso es lo que nos dice Arendt, que la condena ha puesto de manifiesto. La conciencia de la culpabilidad, ese principio tradicional del orden jurídico anterior, no es pertinente aquí. Ahora bien, ¿cuál es esa ley que objetivamente violó Eichmann y por la cual deberá ser condenado si Eichmann cumplió con las órdenes criminales del régimen al que servía? La segunda parte del alegato no formula propiamente una ley, sino que, como veremos, describe una política. Esa política es una política de asesinato masivo, una política de no desear compartir la tierra con el pueblo judío ni con diversos otros pueblos. Y el principio criminal que guió esa política de asesinato de masa es la atribución por parte de Eichmann y sus superiores del derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo. Continúo leyendo ese alegato imaginario que Arendt pone en boca de los jueces. Si aceptamos efectos dialécticos que tan solo a la mala suerte se debió que usted llegara a ser voluntario instrumento de una organización de asesinato masivo, todavía queda el hecho de haber usted cumplimentado y en consecuencia apoyado activamente una política de asesinato masivo. En materia política, la obediencia y el apoyo son una misma cosa. Usted apoyó y cumplimentó una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si usted y sus superiores tuvieran el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo. Paro aquí con esta parte de la cita del alegato. Notamos que la ley está acá formulada por Arendt como la impugnación de la política que se atribuye el derecho a decidir quién puede habitar el mundo. Una vez más, diría que entremezclada con la supuesta voz de los jueces, resuena aquí de manera inconfundible la voz de Arendt. Podemos entender ahora que en Crímenes contra la Humanidad, en los crímenes por los que para Arendt ha de perseguirse propiamente a los criminales nazis, resuena en su escrito aquello que podemos reformular en términos más arendtianos como la negación de la condición humana misma, la negación de la condición humana de pluralidad. La pluralidad, escribe Arendt en The Life of the Mind, en La vida del espíritu, es la ley de la tierra. Y como lo anota Arendt en su introducción a la política, en su Introduction to Politics, la aniquilación de un grupo humano específico destruye una parte de nuestro mundo común. Los seres humanos, dice Arendt, solo existen allí donde hay un mundo, y un mundo, en el sentido propio del término, solo existe allí donde se preserva la pluralidad. Entonces, objetivamente, en la voz de Arendt, Eichmann y sus superiores, al llevar adelante una política de no querer compartir la tierra con otros pueblos, al pretender eliminar una parte del mundo, han violado la ley de la tierra, han violado la pluralidad que es la ley de la tierra. Los crímenes nazis son propiamente crímenes contra la humanidad, en tanto son crímenes contra el mundo común de los hombres. Aquí también Arendt provee a los jueces la figura del crimen que en su alegato es la que explica y justifica la condena. Atribuirse el derecho de decidir quién puede habitar la tierra es un crimen contra la condición humana de pluralidad, es pretender aniquilar una parte del mundo y, a término, pretender aniquilar el mundo mismo. Podemos entonces entender estos párrafos del alegato, de este alegato entre comillas, en la clave que acabo de proponer. Entonces, en Arendt da cuenta del nuevo tipo de criminal, culpable, aunque no actúe por voluntad de hacer el mal, y del nuevo tipo de crimen, el crimen contra la humanidad, que es crimen contra la pluralidad, que es crimen contra la mundanidad del mundo. Llegamos entonces a la tercera y última parte del alegato, que retomando la caracterización del crimen, pronuncia el veredicto y dice así, cito de nuevo: del mismo modo que usted apoyó y cumplimentó una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si usted y sus superiores tuvieran el derecho de decidir
quién puede y quién no puede habitar el mundo, aquí retoma la caracterización del crimen, y sigue, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra con ustedes. Esta es la razón, la única razón por la que ha de ser ahorcado. Porque Eichmann no quiso compartir la tierra con nosotros, nadie puede querer compartir la tierra con él, y es por eso, solo por eso, que debe ser colgado. Ahora bien, cuando leemos esto, podemos pensar que Arendt solo nos está diciendo que sobre ese principio retributivo, él no quiso, nosotros no podemos querer, que los jueces, a sabiendas o no, condenaron a Eichmann, o debemos pensar que entiende también ella, que es por eso, por ese principio retributivo, que la condena a muerte de Eichmann es justa, es apropiada. Dicho de otro modo, si en las dos partes anteriores podemos identificar sin mayor dificultad la voz de Arendt en la descripción del criminal y en la tipificación del crimen, es también la voz de Arendt que escuchamos aquí. Una vez más, tenemos que intentar desentrañar la voz que Arendt atribuye a los jueces de la voz de la propia Arendt. Para escuchar la voz que Arendt atribuye a los jueces, vamos a volver a la primera cita. Ustedes recordarán, es sobre los principios que consideramos bárbaros, dice Arendt con claridad, que Eichmann fue juzgado y condenado a muerte. La naturaleza retributiva de la decisión de los jueces no merece duda. Si han condenado a muerte a Eichmann es porque, para volver a esa primera cita, los grandes delitos ofenden de tal modo a la naturaleza que incluso la tierra clama venganza, que el mal viola la natural armonía de tal manera que tan solo la retribución puede restablecerla. Pero debemos detenernos aún un instante en lo siguiente. Siguiendo ese principio bárbaro, no todo crimen, solo un gran crimen, o lo que se nombra aquí como el mal, puede llevar a la retribución en esos términos. ¿Cómo determinar qué es un gran crimen? ¿Cómo reconocer el mal? ¿Qué puede justificar la retribución en esos términos? Podemos aventurar que en lo que respecta a los jueces, la respuesta está de algún modo sugerida por Arendt, tanto en el epílogo que yo estoy leyendo, como en el postscriptum que Arendt añade un año más tarde a su libro. Ahí, en ambas ocasiones, Arendt comenta una vez más la inadecuación del sistema legal y de los conceptos jurídicos corrientes para lidiar con las masacres administrativas organizadas desde el aparato estatal, y advierte que si miramos con atención, cito, observaremos sin demasiada dificultad que en todos estos juicios los jueces juzgaron exclusivamente sobre la base de la monstruosidad de los actos. En otras palabras, juzgaron libremente. Cierro comillas. Ya en Nuremberg, nos dice Arendt, habíamos podido observar que al mismo tiempo que los jueces declaraban que el crimen más grave era el crimen contra la paz, solo imponían la pena de muerte a quienes habían participado del nuevo crimen de la masacre administrada. Así, sostiene entonces Arendt, desde Nuremberg en adelante, observamos que al condenar a muerte, los jueces no se basan en una supuesta graduación penal existente para los crímenes también ya previstos, ni aplican automáticamente las leyes que ellos mismos dicen deben prevalecer, sino que juzgan libremente, sin subsumir su juicio de manera determinada a un código, juician libremente, exclusivamente a partir de su apreciación de lo que consideran actos monstruosos. No voy a entrar acá a la pregunta respecto de cómo reconocer lo que es propiamente para los jueces un acto monstruoso que convoca a la pena de muerte. Alcanza, para mi propósito en este momento, con recordar esta cita de Arendt. El verdadero mal es aquello que nos provoca un horror mudo, ante el cual solo podemos decir, esto no debió haber sucedido jamás, y con advertir que en el postscript a Eichmann en Jerusalén, Arendt nos dice que la condena a muerte pronunciada por los jueces contra Eichmann ha sido, como decía recién, la respuesta a la percepción de la monstruosidad de los actos, a la participación en la masacre administrada. Entonces, traducido nuevamente a los términos del alegato, podemos decir que el verdadero mal, la participación en actos monstruosos que no debieron haber sucedido jamás, se corresponde con la pretensión de determinar quién puede
y quien no puede habitar el mundo. En ambas lecturas, tanto en las sentencias de los jueces que juzgan libremente únicamente sobre la base de acciones monstruosas, y de la justificación que Arendt pone en su boca, violaron la pluralidad, que es la ley de la tierra, y por lo tanto nadie puede querer compartir la tierra con ellos, en ambas lecturas, decía, el veredicto es que estos criminales deben morir. Ahora bien, ¿comparte Arendt ella misma ese veredicto y avala la justificación retributiva que atribuye a ese veredicto? Eichmann y los suyos pusieron en obra la premisa central del totalitarismo de que, para decirlo en palabras de Arendt, todo es posible. Han negado todo límite, han desafiado la condición humana de pluralidad. Ahora bien, si el principio que subyace a la condena a muerte de Eichmann debe, para volverse visible, ser formulado en los términos retributivos que utiliza Arendt, ¿no está acaso justificando también Arendt la eliminación de quien se arroga la potestad de eliminar a otros? ¿Franquea también Arendt un límite en el final del epílogo, si no en los hechos, sí en las palabras, al determinar la justicia de la pena de muerte en los términos retributivos en que los formula? Yo creo que tal vez podamos aproximarnos a una respuesta si empezamos recordando una vez más la repetida afirmación de Arendt, que nos dice que hay crímenes que por exceder lo que corresponde a lo humanamente concebible, no se pueden castigar cabalmente. No obstante, que no haya castigo a la medida del mal radical no es un motivo para no juzgar a los autores de estos crímenes. Sería intolerable para nuestro sentido de la justicia, escribe Arendt en Personal Responsibility Under Dictatorship, que porque sus crímenes horrendos excedan aquello que podemos castigar, sus autores quedaran impunes. Esa es la situación en que nos encontramos cuando nos preguntamos respecto de la justicia de la condena a muerte de Eichmann. No hay ordenamiento penal que pueda dar la medida del mal radical, pero al mismo tiempo es necesario juzgar y condenar a Eichmann. Quisiera empezar a dirigirme hacia una conclusión, sugiriendo que la frase final del alegato manifiesta esta situación paradojal, o tal vez sea más apropiado decir esta situación trágica, en tanto no podemos escapar a ella, en tanto debemos juzgar y castigar aquello que es imposible punir. La última ratio de la condena a muerte de Eichmann se expresa en la fórmula retributiva, en la que a través de la voz de los jueces, Arendt nos hace oír la voz atávica de la tierra que reclama venganza, que reclama la obligación moral de restitución para la comunidad dañada, de la restitución de una armonía natural que solo la retribución puede restituir. Esa fórmula retributiva nos da a ver que así como el crimen excede el orden de los asuntos humanos, de los asuntos entre los hombres, también el castigo del crimen se sitúa más allá de lo que de ordinario puede hacer el orden jurídico, esto es, impartir justicia con minúsculas, sin apelar aún más allá del orden común. Debemos juzgar a Eichmann, pero no podemos olvidar que la medida de su crimen horrendo escapa a la justicia entre los hombres. En la apelación al principio, hace tiempo olvidado, de la venganza de la tierra, se nos aparece el más allá desde el cual, únicamente desde el cual, es posible hacer frente al mal radical. Detrás de la condena mundana que apela a leyes existentes y delitos conocidos, se proyecta la imagen de otro lugar, más allá del quehacer mundano, desde el cual se alza el castigo. Ese lugar, me atrevo a decir, es el límite mismo de la mundanidad del mundo. Ignoro ciertamente si Arendt, al escribir esas últimas líneas del epílogo, estaba expresando lo que yo acá estoy proponiendo. Pero creo posible a partir de sus escritos posteriores sostener el sentido de esta lectura. Los lectores de Arendt sabemos de sobra que Arendt señaló más de una vez el impacto que el juicio de Eichmann tuvo sobre su meditación sobre el mal, el pensar y el juicio, y que ella descubre en el juicio de Eichmann un nuevo modo de pensar el mal radical. Si hasta entonces la reflexión de Arendt sobre el mal parecía orientarse al mal hecho adrede, a la voluntad de hacer el mal, en el juicio Arendt descubre lo que se le va a presentar
como la aterradora banalidad del mal, que se vuelve posible, que se hace posible, cuando renunciamos a pensar, cuando renunciamos al diálogo plural con nosotros mismos. Acudiendo entonces a sus escritos posteriores, tal vez el argumento de la frase final del epílogo a Eichmann en Jerusalén pueda formularse así. En la figura de Eichmann se retrata la doble negación de la pluralidad, la de quien, al renunciar al diálogo consigo mismo, ha renunciado, al renunciar al pensar, ha destruido la pluralidad del dos en uno en su seno, en su interior. Y la negación de la pluralidad de quien, junto con sus superiores, ha obrado para destruir la pluralidad del mundo común. En la figura banal de ese individuo sin espesor se da a ver el rostro del mal radical. Los verdaderos escándalos, escribe Arendt en Some Questions of Moral Philosophy, no surgen de la voluntad de hacer el mal, sino, cito, de la ausencia de voluntad o de la incapacidad de relacionarse con otros a través del juicio. Allí reside, escribe, el horror y al mismo tiempo la banalidad del mal. Quisiera enfatizar, para terminar, que en esta reorientación de su reflexión respecto del mal, suscitada, como decía, por el impacto del juicio de Eichmann, que va de la voluntad maligna, esta reorientación, a la destrucción de la pluralidad, Arendt conserva el término de escandalon, del que se ha servido en textos anteriores en sus reflexiones sobre el mal, en particular en la condición humana, en The Human Condition, y que ha venido siempre acompañada, esta referencia al escándalo, de su correspondencia referencia al Evangelio de San Lucas 17:3. El escándalo, recuerdo, es ese mal extremo que excede el mal banal de todos los días y que excede por ello también el alcance de lo que podemos castigar o perdonar. En Some Questions on Moral Philosophy, que es el título con el que se publicaron los cursos de 1965 y 1966 que dio Arendt en la New School for Social Research, en ese texto, digamos, advertimos entonces que la reorientación de su reflexión sobre el mal radical, en esa reorientación, el énfasis en el interés de Arendt por el escándalon parece tornarse también de la voluntad maligna del criminal al daño hecho a la comunidad. Cito a Arendt, lo que sin duda se destaca aquí es el daño que se hace a la comunidad, el peligro que surge para todos. Fin de la cita. Frente al mal radical, frente al escándalo, la palabra de Jesús, según los evangelios, que Arendt, como decía, cita siempre que se refiere al escándalo, dirá, cito esta referencia del evangelio de San Lucas, sería mejor que su autor no hubiera nacido, sería mejor para él que le ataran una piedra al cuello y lo arrojaran al mar. Dicho de otro modo, si nosotros reorientamos con Arendt nuestra mirada de la gente criminal a la comunidad, tal vez importe poco el para él e importe mucho más la comunidad dañada. No tenemos nada en común con aquel que niega la pluralidad en el mundo. No hay mundo común con él. Sería mejor para él, sería mejor para nosotros, sería mejor para la comunidad de los seres humanos que no hubiera nacido y habiendo nacido, que desaparezca de la tierra. Ese mal radical escapa a nuestra posibilidad humana de castigarlo. Nosotros solo podemos decir, esto no debió haber sucedido. Solo el juicio final, nos dice también el Evangelio, puede dar medida de la retribución justa frente al escándalo. En el Evangelio, solo el juicio final está a la altura del castigo que le corresponde a este mal más allá del mal. El mal radical, nos enseña Arendt, no puede castigarse de manera cabal. No es solo porque es novedoso que no poseemos las armas jurídicas que den la medida. Es porque escapa a la dimensión intrahumana. El mal radical nos enfrenta a lo inconmensurable, a aquello que, por escapar a la humanidad de los seres humanos, no debería haber sucedido, no debería haber existido y no puede encontrar un castigo a su medida. Solo podemos imaginar a su medida la justa retribución del juicio final si nos remitimos a los escándalos en los términos en los que lo hace el Evangelio, o de otro modo, si para su castigo apelamos a la venganza de la tierra, a la naturaleza violada que exige reparación.
Esto es, si reenviamos el juzgar y castigar a una dimensión no humana, extrapolítica o suprapolítica de lo justo. Pero volvamos, ahora sí para concluir, al juicio de Jerusalén. Es allí, en ese territorio delimitado por la convivencia entre los hombres, más acá de la justicia retributiva que solo cabe al juicio final y de la venganza que exige la naturaleza dañada, esto es, más acá de las formas no políticas en que nos interpela y se presenta ante nosotros la respuesta al mal radical, que los jueces han debido juzgar y Arendt y nosotros, espectadores, con ellos. No hay castigo a la medida del mal radical. En última instancia, cualquier tribunal, no solo el Tribunal de Jerusalén, debía fracasar en ese cometido. Y sin embargo, es tarea de los jueces impartir justicia y es lo que los jueces han hecho. Los jueces, nos dice Arendt en su propia voz, han impartido una justicia humana que en su fundamentación última solo puede apuntar aún más allá de una naturaleza arcaica o eventualmente al más allá de la justicia divina. O, repetiré de este modo, que solo puede apuntar sin ironía y aunque no creamos en ellas, aún más allá de una naturaleza arcaica o al más allá de la justicia divina. Queda la pregunta, entre muchas otras, si efectivamente para que la justicia hubiera no solo sido hecha, sino visible en su hacer para todos, el alegato de Arendt podría haber sido expresado en esos términos por los jueces, suponiendo que hubieran tenido conciencia de la fundamentación última de su veredicto. O si acaso esa fundamentación última no escapa a aquello que puede ser dicho y escuchado en el terreno de los asuntos comunes entre los hombres, sino remite a una relación con lo justo que excede o en la que se enraiza nuestra capacidad de juzgar libremente. Muchas gracias.